Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a seguir con el segundo bloque de que habíamos dicho que íbamos a hablar sobre la cesación de la cuota de alimento. Entonces, ¿qué hace el juez normalmente cuando se presenta la demanda, de acuerdo a la cantidad de niños menores que tenga la familia? Establece una cuota de alimentos. Entonces, este alimento va a regir, de acuerdo a cada persona, hasta que se cumplan el tiempo donde el obligado a los alimentos debe satisfacer esta obligación. Vale decir que los alimentos son hasta los 18 años, hasta los 21 y hasta los 25 años. ¿Por qué digo esta fecha? Porque si el menor cumple 18 años y tiene una profesión, un trabajo necesario, un trabajo que a través de ese fruto del trabajo puede satisfacer sus gastos, entonces la cesación de la cuota de alimento termina ahí. Pero si el menor de 18 años todavía está estudiando, no tiene trabajo, etc., entonces la obligación del padre es hasta los 21 años. Y si luego de los 21 años el mayor de edad, sigue trabajando, estudiando una carrera universitaria o realiza algún estudio de arte, etcétera, que debe perfeccionar y no puede lograr su sustento porque se encuentra perfeccionándose en una profesión o en un arte, entonces la obligación del padre, en este caso, sería hasta los 25 años. Pongo estos números y estas fechas porque, o estos límites, porque en función de esto va a ser la cesación de la cuota de alimento. ¿Por qué? Porque el juez establece una cuota de alimento y no dice hasta cuándo, porque en cada caso va a tenerse en cuenta cada circunstancia que yo les voy a decir a continuidad. Bien, por ejemplo, si hay 3 menores y estos menores, el juez ha fijado una cuota de un 40% del sueldo y uno de los menores deja de ser menor, cumple 18 años y tiene una profesión que le permite vivir por sí mismo, entonces el obligado a pasar los alimentos puede pedir la cesación de la cuota de alimento en relación a ese menor. Por lo tanto, el porcentaje de 40% que le venían descontando por la cuota de alimento va a ser menor porque ya le va a quedar 2 hijos en lugar de 3, en este caso que le pongo de ejemplo, porque uno ya dejó de ser alimentado, porque tiene su ingreso que le permite vivir plenamente. Lo mismo sucede cuando en este caso los 3 hijos, uno cumple 21 años y no sigue estudiando, entonces se termina la obligación del padre en pasar alimentos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir al juzgado donde se estableció la cuota de alimento y va a iniciar un incidente de cesación de cuota de alimentos. Entonces, y así sucesivamente con cada hijo que vaya cumpliendo con el límite de edad que establece la normativa. Entonces, lo que yo quiero que quede en claro es que cuando se cumplen los requisitos establecidos por la ley, ya sea 18 años y el menor que ya deja de ser menor y pasa a ser mayor, porque los 18 años es el límite, es la edad para poder ser mayor de edad y tiene un trabajo y vive independientemente, entonces ya cesa la cuota de alimento. Cesa, pero ¿qué pasa? Que el juez originariamente estableció a través de un oficio, mandó al empleador, en el caso de que sea un empleado el que debe pasar los alimentos, un oficio al empleador para que le haga el descuento automático. Entonces, el descuento todos los meses se sigue realizando. Cuando cumple 18 años,
el empleador no sabe que cumplió uno de los hijos 18 años y le sigue descontando el porcentaje de la orden judicial que él recibió. Entonces, el interesado debe concurrir al juzgado y pedir la cesación de la cuota de alimento y que se haga un nuevo oficio para que se le descuente mucho menos de lo que se le viene descontando hasta este momento. Así que bueno, esto es muy importante porque la mayoría de los casos, los padres que se le descuentan alimentos no advierten estas circunstancias y después de pasado un tiempo dice, pero si mi hijo ya cumplió la mayoría de edad, ya tiene trabajo o ya pasó determinada edad y me siguen descontando, ¿qué debo hacer? Debe hacer esto, buscar un colega y el colega le va a presentar un escrito, va a acreditar que uno de los menores, uno de las personas por el cual está pagando alimentos ya cumplió la mayoría de edad o cumplió los requisitos de la ley para no tener más obligación alimentaria y el juez va a ordenar el cese automático de la cuota de alimento o va a disminuir la cuota de alimento que viene se viene realizando y va a ordenar al empleador que le descuente mucho menos de lo que le está descontando. Así que bueno, si usted tiene o está obligado y le vienen descontando alimentos, preste atención a esta circunstancia porque en muchos casos suele advertirse después de pasado mucho tiempo y esto requiere también un pequeño trámite y un tiempo prudencial para que el juez resuelva y después ordene al empleador a que le descuente menos de la cuota de alimentos que le vienen pasando. Así que bueno, estos son algunos de los consejos y de las preguntas que ustedes nos hacen llegar y que nosotros con mucho gusto le acercamos por este medio. Por ahora, buenas noches y nos estamos viendo el jueves que viene.